Imagina que alguien, en la última noche antes de que el agua todo lo consumiera, tomó un pedazo de arcilla húmeda y dejó sus dedos impresos en ella. Imagina que esa arcilla, endurecida por el sol y por el destino, llegó hasta nosotros a través de milenios y ahora yace bajo un vidrio en un museo, pequeña y obstinada, con la huella de una mano que no conocimos. ¿Qué nos diría esa huella si pudiera hablar? ¿Qué confianza, qué prisa, qué memoria guarda en sus surcos? Si te atraen las historias que mezclan arqueología y memoria, quédate conmigo. Vamos a caminar despacio por la llanura aluvial, a escuchar el rumor de las palas y el crujir de la arcilla. Dame tu permiso para imaginar, con respeto y escepticismo a partes iguales, cómo pudo haber sido esa última generación y cuáles marcas, intencionadas o no, podría haber dejado en Sumeria. La escena comienza con polvo. No el polvo romántico de los libros de historia, sino el polvo real que sabe a arcilla seca y a sol quemante, que se pega a la lengua y se mete en las gafas. Una cuadrilla trabaja con paciencia en un corte de sedimento que revela la historia estratificada de 1000 años en unas decenas de centímetros. A veces se dice que la arqueología es como leer un libro enterrado boca abajo. Cada capa es una página, y leerla exige cuidado para no arrugarla. Leonardo Woolley, al excavar en Ur y al observar las capas de barro y limo, aprendió a no forzar las líneas. Aprendió que el pasado se presenta en fragmentos, a menudo olvidando las fechas que priman en nuestra urgencia moderna. Decimos K. 2900 a.C. para situar un horizonte, pero esa cifra es una brújula aproximada, no una puerta que se cierra de golpe. Aquí, en la llanura aluvial entre los ríos, algunos cortes muestran una capa clara de limo fino, materia que no corresponde a la deposición habitual del río, un sedimento más denso y homogéneo, a veces con pequeños fragmentos marinos mezclados. Los arqueólogos llevan décadas discutiendo su origen y su alcance. En Eridu, en Shuruppak, en Kish y alrededor de Uruk, esa delgada franja de sedimento aparece con variaciones. A veces es una cinta sutil que separa dos niveles de ocupación, otras veces es una masa que parece haber alterado o enterrado asentamientos enteros. El registro no es uniforme, cambia de lugar a lugar, como lo haría una gran inundación regional, y también podría ser el resultado de pulsos fluviales extraordinarios. Es un dato. Hay sedimentos que parecen interrumpir ocupaciones alrededor de un período que solemos situar a comienzos del tercer milenio antes de Cristo. Es también, y esto es importante, un misterio que admite varias lecturas. Cavar es una conversación. La pala no solo levanta tierra, levanta preguntas. Junto al limo aparecen fragmentos de arquitectura, fragmentos de cerámica, restos óseos humanos y animales y, con una frecuencia que a veces me deja sin aliento, tabletas de arcilla. Pequeños rectángulos donde alguien, hace miles de años, decidió fijar una frase, un cálculo, una observación del cielo o una lista administrativa. Las tabletas vienen rotas, con bordes mordidos por el tiempo. Muchas han sido reescritas una y otra vez. Algunas contienen colofones, breves notas al final donde el escriba anotó su nombre, la procedencia del texto o, en ocasiones, dejó una observación menor sobre la condición del objeto, como si hubiera susurrado a la posteridad, esto fue restaurado o esta copia se hizo de un original más antiguo. Esa práctica de copiar, reparar y comentar nos habla de un empeño humano por preservar. No nos garantiza intención teleológica, no sugiere que alguien dijo, hagamos un archivo para la gente del futuro, pero sí sugiere un sentido de continuidad, la conciencia de que las cosas valiosas pueden dañarse y que conviene reproducirlas. La Sumeria se presenta en el registro como ya formada, no aparece, por lo menos en su pleno esplendor, como un brote torpe que aprende a articularse, aparece con sistemas.
Las ciudades, Uruk, con su masa labrada y su barrio administrativo, Eridu, señalada por textos que lo colocan entre los primeros santuarios, y Shuruppak, recordada en listas y en mitos, se muestran con planificación, organización religiosa y un corpus técnico que incluye escritura cuneiforme, sistemas de medición y registros astronómicos. La escritura no surge como un intento balbuciante. En muchas tabletas tempranas, la mano del escriba ya domina signos complejos, listas y formatos que sugieren práctica y tradición. El sistema sexagesimal, esa decisión de dividir el círculo y el tiempo en sesentas, aparece sin los titubeos que esperaríamos si todo hubiera comenzado de cero en apenas una generación. Aquí, nuevamente, la evidencia es clara. Los registros matemáticos y astronómicos muestran una sofisticación que habría requerido una transmisión continuada de conocimientos. Es en esa aparente madurez donde florece la pregunta que sostiene nuestro viaje. ¿Podría parte de esa madurez ser herencia directa de una cultura anterior, en parte borrada por un desastre hídrico que dejó sus señales en la estratigrafía? No lo afirmo, lo planteo como posibilidad que encaja con varios datos y al mismo tiempo choca con otros. El pasado puede explicar su propio misterio de muchas maneras. Quizá lo que llamamos repentina es en realidad el resultado de que los materiales perecedores, madera, tejidos, estructuras livianas, no dejaron rastro, y solo la arcilla, duradera, sobrevivió para dar la falsa impresión de una aparición súbita. O quizá, como consideran algunas lecturas, hubo una interrupción significativa que marcó una línea de separación entre un mundo anterior y la nueva configuración urbana. Entre los documentos que mejor guardan esa sensación de antigüedad y continuidad está la famosa Lista de Reyes Sumeria. No es un único manuscrito, sino una familia de textos que, en su tradición más elaborada, trazan una genealogía de reyes que se extiende a épocas antediluvianas, con reinados extraordinariamente largos. Esos números, a veces miles de años por rey, han desconcertado a generaciones de lectores. Los especialistas advierten con acierto que no conviene leer la lista como una crónica literal al pie de la letra. Puede incorporar mitología, legitimación política y síntesis de memorias antiguas. Aún así, su estructura resulta elocuente, una secuencia que cruza épocas míticas y realidades cada vez más concretas, y que en sus tramos posteriores se vuelve más verosímil en duración y detalle. La Lista de Reyes es, en cierto sentido, un archivo que ha intentado ordenar pasado y presente en una única narrativa. ¿Qué sucede si parte de esa narrativa preserva nombres, títulos o tradiciones heredadas de una generación que sí conoció un desastre mayor? De nuevo, posibilidad, no prueba. Las bibliotecas, Nippur entre ellas, nos hablan de algo que creo esencial para entender la relación entre catástrofe y conservación: la copia deliberada. En los talleres de escribas existía la costumbre de tramitar textos, de enseñar, de corregir y de hacer ejercicios de copia. Los colofones, además, eran una forma de memoria institucional. Esto estaba dañado y se ha leído y reescrito. Imaginen a un escriba postcatástrofe encontrando fragmentos húmedos y secos de tablillas. Su labor no sería inventar, sino reconstruir, pegar pedazos, rellenar vacíos con fórmulas conocidas. Ese trabajo no elimina la pérdida de información original, la reinterpreta y la reconstituye. Así, prácticas como la sistemática de copiado o el establecimiento de listas astronómicas transmisibles hubieran servido como andamiaje para conservar saberes técnicos incluso cuando otras fuentes se perdieron. Casi siempre cuando se habla de continuidad cultural, se tiende a mirar solo los grandes hitos, templos, zigurats, palacios. Pero también están las manos, esas impresiones digitales que quedan en tabletas húmedas, a veces visibles todavía en vitrinas frías. Una huella dactilar en la arcilla es algo sencillo y brutal en su honestidad. Nos acerca físicamente a un ser humano concreto, con sus callos, su pulgar quizá dañado por el trabajo, su hábito de presionar el signo final de una línea. Las huellas no dicen sobreviví en sentido literal, pero actúan como puente físico entre generaciones.
Ver una huella en una tableta que contiene un cálculo astronómico o una lista real nos recuerda que los descubrimientos, los registros y las decisiones técnicas pasaron por manos concretas. Esa materialidad reduce el salto entre el presente y un pasado hipotético de catástrofe. Humanos hicieron, humanos copiaron, humanos limpiaron o restauraron. Mientras miro las vitrinas, me gusta imaginar dos manos distintas relacionadas por la misma arcilla. La primera, la de antes, que modela la tablilla en plena urgencia, quizá acelerada, quizá aturdida, quizá con la intención de fijar una norma. La segunda, siglos después, la del escriba que escucha rumores de un pasado remoto y decide copiar lo que queda, no tanto por devoción romántica, sino porque el registro sirve en la administración, en la medida del cereal, en calcular la duración de un préstamo. Entre ambas manos se extiende un puente de práctica, métodos de notación, tablas numéricas, formas de representar el cielo. Esa continuidad práctica es la que hace posible que un sistema de medición sea funcional de generación en generación, sin necesidad de que cada nueva camada de sapientes vuelva a inventarlo desde cero. Al hablar de transmisión, aparece un tema que quiero tomar con cuidado: la astronomía y las matemáticas sexagesimales. No porque lanzaré aquí tratados técnicos, sino porque estos saberes ilustran lo que en arqueología llamamos inercia cultural técnica, la dificultad de generar desde la nada un cuerpo complejo de procedimientos que se apoyan en estándares y tablas. Una tabla trigonométrica, por ejemplo, no surge por azar, exige observaciones constantes y convenciones comunes. Para que un sistema de conteo en base 60 funcione socialmente, debe existir un grupo que lo practique, lo enseñe y lo use en la administración y la astronomía. En las tablillas encontramos listas sexagesimales, tablas de reciprocidades, algoritmos agradables que son como recetas. Si tienes esto, haz aquello. Que tales recetas aparezcan completas en estratos tempranos sugiere que no fueron fruto de un aprendizaje improvisado en una generación aislada. Podría significar continuidad de práctica. Podría significar herencia de tradición técnica más antigua. Podría significar también que lo que llamamos temprano no es tan temprano como creemos. Todas son hipótesis compatibles con evidencia variable. Pero volvamos a la arcilla y a sus surcos. En un cajón del museo, una tableta improvisada con cuentas astronómicas aparece borrosa en los bordes. En su reverso, bajo la luz, se adivina la huella de un pulgar. No es la única. Hay huellas en tablets administrativas, listas de raciones, contratos, libros de contabilidad. Las huellas nos recuerdan que cada registro fue, en principio, práctico. No son manifestaciones de un afán por preservar para la posteridad. Somos tentados a romanticismo, pensar que alguien, previsiblemente, dejó un mensaje codificado para nosotros. No hay evidencia de tal conciencia planificada. Lo que sí hay son actos de copia, reparación y reutilización que acumulados hacen posible que ciertos saberes sobrevivan. Hay otro elemento que quisiera introducir sin prisa: la diversidad de mitos de inundación. En Mesopotamia, el relato del diluvio tiene versiones. La más famosa aparece en la epopeya de Gilgamesh con Utnapishtim y en listas más antiguas como la tradición de Ziusudra. A grandes rasgos, la estructura del mito presenta una catástrofe acuática que borra o transforma un mundo, seguida de la supervivencia de uno o algunos humanos excepcionales que recogen y recrean el saber. Versiones con rasgos similares aparecen en el subcontinente indio, la figura de Manu, en Grecia, Deucalión, en gran parte de Oceanía y en Mesoamérica, con variaciones locales notables. La presencia de estas narrativas en contextos tan distintos abre un debate inevitable. ¿Son producto de contacto cultural, de arquetipos humanos comunes o de recuerdos de fenómenos naturales compartidos? Aquí vuelve la distinción imprescindible. Datos empíricos, capas de sedimento local, figuraciones mitológicas y su interpretación, memoria directa de un cataclismo global versus resonancias convergentes de desastres regionales. En el terreno que nos ocupa, la hipótesis que exploramos admite que la memoria de una inundación potente pudo quedar registrada en varias formas, estratigráficas, textuales, rituales, y que la acción de sobrevivientes y de escribas posteriores ayudó a codificarla, transformarla y conservarla.
Mientras tanto, en las salas de conservación, los restauradores trabajan con cuidado para recomponer fragmentos. Algunas tablillas han sido literalmente pegadas a partir de fragmentos recogidos en contextos húmedos. A veces, el colofón original se perdió. Otras veces, se añadió una nota posterior explicando que la tableta fue leída de un escrito antiguo o que fue copiada por. Estas frases, escasas y frágiles, sugieren una práctica de rescate textual que, interpretada con prudencia, podría haber sido más activa en momentos posteriores a episodios de destrucción. Es decir, tras un evento de perturbación, la sociedad podría haber intensificado el trabajo de copia y reparación. Si ello ocurrió, las huellas que vemos, los textos reconstruidos, las tablas de cálculo que funcionan, podrían ser tanto remanentes como reconstrucciones intencionales. Permíteme detenerme un momento en la palabra reconstrucción. Es un término doble. Reconstruir puede significar rehacer tratando de ser fiel a un original, pero también puede significar adaptar y transformar según las necesidades del presente. Un escriba que copia una lista astronómica no solo reproduce, a menudo corrige, actualiza o adapta las cifras a su propia coyuntura. Por eso, la continuidad técnica no es siempre continuidad idéntica. Es más bien una conversación larga, con silencios, con distorsiones, con innovaciones. Aún así, la persistencia de ciertas convenciones, el uso de la base 60, ciertos procedimientos para medir la luna, sugiere una inercia técnica que atraviesa rupturas y que sostiene la hipótesis de transmisión. En la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo, la escena en Sumer parece a simple vista un restablecimiento. Edificios, templos, administración. Pero debajo, en las capas, hay interrupciones, huellas de agua, restos marinos y a veces huesos mezclados de humanos y de animales. ¿Qué relato posible explica mejor este mosaico? Hay, por un lado, narrativas que hablan de pulso fluvial intensificado, ríos que avancen y retrocedan, meandros que cambian y ciudades que deben adaptarse. Hay, por otro lado, interpretaciones que sugieren episodios de inundación catastrófica de alcance regional que pudieron causar pérdida de tejido humano y social, obligando a una reconstrucción dirigida por sobrevivientes. En medio de ambas, la arqueología ofrece datos parciales: estratigrafía, fechados por radiocarbono con márgenes, restos ecológicos que hablan de salinidad aumentada en algunos momentos. Ninguna de estas piezas, por sí sola, cierra la historia. Y aquí es donde la imaginación responsable puede ocupar su lugar sin traicionar la ciencia. Podemos proponer una imagen plausible y poética a la vez. Imagino, con la humildad de quien sabe leer fragmentos, una última generación que conoció un mundo anterior al gran borrón de Limo. Tal vez esa generación llevó consigo tablas, listas, prácticas y una urgencia por salvaguardar lo útil. Quizá modelaron tabletas con fórmulas y las marcaron con sus dedos, sin mayor deseo de que durarían tanto. Quizá las enterraron por necesidad o por accidente, o las dejaron en depósitos que luego quedaron cubiertos por limo. Más tarde, cuando el agua retrocedió y nuevos grupos tomaron posesión del terreno, encontraron esas piezas. Algunos las leyeron como reliquias, otros las usaron como herramientas administrativas. Los escribas copiaron fragmentos que aún se podían leer. Los maestros enseñaron procedimientos que funcionaban. Los sacerdotes integraron memorias en rituales que justificaban la continuidad del poder clerical. Esa imagen no prueba nada, pero permite unir, con hilo sensible, varias piezas de evidencia. Antes de seguir, conviene recordar lo que no podemos decir. No podemos, con los datos que tenemos, demostrar que hubo una única última generación antes de un hundimiento definitivo. No podemos afirmar que una inundación global borró todo y que Sumeria es la única reliquia que quedó. Lo que sí podemos afirmar, con más seguridad, es que en la arqueología del sur mesopotámico existen indicios de episodios hidráulicos severos y de una intensa práctica de copia y conservación textual que sugiere esfuerzos conscientes por mantener conocimientos técnicos y administrativos. Entre esas afirmaciones y las hipótesis mayores hay un terreno fértil de investigación y de asombro. Las preguntas empiezan ahora a acumularse. Si una cadena de supervivientes devolvió al vocabulario técnico ciertos procedimientos, ¿cómo se enseñaron? ¿En escuelas formales o en talleres?
¿Qué significado tuvieron esos colofones que mencionan reparaciones? ¿Eran notas funcionales o gestos de memoria pública? Y las huellas dactilares son testimonio de una mano apresurada o de una firma ritual. En un mundo donde la mayoría de los materiales perecen, la arcilla pasó a ser, por azar o por designio práctico, el soporte que mejor conservó marcas humanas. Esa elección, uso de arcilla para escribir, no es neutra, es cultural, técnica, ecológica. La arcilla no solo guarda palabras, guarda cuerpos, y al hacerlo nos presta su silencio. Cierro esta parte de nuestro paseo por el borde del sedimento con una imagen que me acompaña y que podría servir de puente hacia lo que vamos a contar después. Imagina una hilera de mesas en un aula antigua, cada una con un aprendiz y una tableta. Afuera, la llanura se renueva bajo soles cambiantes. Un maestro, con la voz firme y la mano segura, dicta una tabla de reciprocidades. Un aprendiz traza signos y, sin querer, deja su huella. La lección es técnica, la huella es humana. Esa conjunción, técnica y humana, es quizás la herencia más poderosa que nos dejó lo que hoy llamamos Sumeria. Aún nos quedan por explorar dos caminos que prometen respuestas y que al mismo tiempo multiplican preguntas. Por un lado, los textos concretos que registran observaciones del cielo y cálculos numéricos. Por otro, las versiones del mito que narran una inundación y que, leídas en conjunto, podrían hablarnos de memoria colectiva. Ambos van a exigir que bajemos de las vitrinas y volvamos al campo, que abramos cajones, que miremos de cerca las manos en las tabletas y que pensemos en quién decidió copiar y por qué. Pero antes de hacerlo, guarda esta idea. La arqueología no nos trae solo monumentos, nos trae dedos, listas, colofones y la sensación persistente de que alguien, en algún momento, decidió que valía la pena escribir. Esa decisión, por pequeña que sea, es a veces lo único que separa el olvido de la memoria. En el aula que imaginé, con aprendices dejando huellas en la arcilla mientras un maestro dicta tablas, la noche se hace lenta y el ruido de la llanura queda lejos. Pero la historia continúa en los objetos, en las tabletas astronómicas, en las listillas de medidas, en los colofones que a veces murmuran la palabra copiado. Sigamos ahora esa pista que parte desde la mano hacia el cielo. Las tablillas que registran el movimiento de los astros no son poemas, son registros de observación. Aparecen como listas de posiciones, tablas de conjunciones y recuentos de días entre fenómenos. Los astrónomos de la Mesopotamia antigua no trabajaban aislados, contaban con generaciones de observadores que volvían a mirar las mismas estrellas noche tras noche. Observar la luna durante años y registrar su ciclo, medir la aparición de Venus en el crepúsculo a lo largo de decenios, anotar el regreso de ciertos cometas, todo eso crea archivos. Estas series largas permitan predecir, al menos con cierta eficacia, cuándo vendrán las estaciones, cuándo es tiempo de sembrar o de reservar grano. Lo que nos fascina hoy es la madurez de esas tablas en estratos tempranos. Aparecen ya sistemas de conteo estandarizados, columnas con números organizados para facilitar cálculos repetitivos. Para entender por qué resulta llamativo, piénsalo así. Un sistema numérico, por útil que sea, no se vuelve socialmente efectivo de una semana para otra. Requiere convenciones que muchos comprendan y acepten. La base sexagesimal, usar el 60 como unidad para subdividir, tiene una virtud práctica. 60 se divide de manera exacta por muchos números, 2, 3, 4, 5, 6, etc., lo que facilita fracciones útiles sin recurrir a decimales complejos. Eso la hace adecuada para medir ángulos o tiempos y para llevar cuentas en el mercado y en los cielos. Pero que ese sistema aparezca aplicado en tablas largas y en algoritmos de resolución numérica sugiere, al menos, una tradición didáctica. No es imposible que haya sido inventado relativamente rápido. Es, sin embargo, más parsimonioso imaginar una continuidad técnica que explique por qué, en diferentes tabletas, las mismas convenciones reaparecen como fórmulas ya funcionales. ¿De dónde viene esa tradición? Aquí entran en juego dos fuentes de información, los textos mismos y el contexto material en que fueron encontrados. Los textos nos hablan de maestros y aprendices, de ejercicios, de listas que circulan entre escuelas.
En sumerio y acadio aparece la palabra Edubba, que podemos traducir como casa de las tabletas o escuela de escribas. Allí se practicaban ejercicios, se copiaban listas, se memorizaban procedimientos. En el material hallamos lotes de tabletas rotas, con bordes pegados, con notas de restauración. Algunos colofones dicen explícitamente que el texto fue copiado de un original muy antiguo, o que la tableta estaba dañada por agua. Esta doble evidencia, procedimientos pedagógicos y notas de conservación, abre la posibilidad de que, después de episodios de perturbación, las escuelas hayan intensificado su labor para restituir y normalizar materiales. Imagina entonces una tarde tras la inundación. Un taller huele a barro seco. Hay tablillas medio limpias sobre la mesa, manos que secan pedazos. Alguien sopla para quitar la sal adherida. Los colofones que registran esa actividad no se escriben para la eternidad, se escriben por necesidad, por receta administrativa, por la urgencia de contar. Pero en esa urgencia se contiene un gesto de memoria, conservar aquello que sirve para repartir grano, cobrar tributos, marcar días sagrados. De ese acto práctico nace la continuidad. No es un plan teleológico para comunicarse con el futuro, es una cadena de decisiones que, acumuladas, preservan técnicas y nombres. Hay un dato concreto que quisiera tocar con cuidado, las tablas matemáticas que hemos encontrado. Algunas contienen listados de reciprocidades, es decir, números que ayudan a dividir sin fracciones incómodas, y otras son problemas didácticos planteados a aprendices. Si tienes X y prestas Y, ¿cuánto queda? Son ejercicios que presupone una administración que funciona, con préstamos, raciones, medidas de superficie. Para que esos problemas tengan sentido, debe existir un repertorio compartido de unidades, medidas de cereal, longitudes, pesos. Y ahí entra la metrología, pesas y medidas estandarizadas que permiten comparar, pesar e imponer sanciones si alguien trata de engañar. La normalización requiere, de nuevo, maestros que enseñan la regla y escribas que la repitan. Por eso no es absurdo pensar en una práctica continuada que sobreviva a accidentes políticos o naturales. Pero volvamos a la estratigrafía, porque ella marca límites concretos. En los cortes arqueológicos donde se identifica esa cinta de limo, a veces aparecen restos marinos, conchas muy pequeñas, sales, microfósiles de ambientes costeros. En algunos puntos, la salinidad relativa en el sedimento aumenta, lo que sugiere que agua con sabor a mar tuvo un papel. Los fechados radiocarbónicos en huesos y carbones asociados a niveles por encima y por debajo del limo suelen dar márgenes que permiten situar un horizonte K, 2900 a.C. Esos márgenes, conviene repetirlo, no son cerrados como portones, son franjas amplias que exigen prudencia. Pero combinados con la presencia de material arrastrado por corrientes anómalas, conforman una evidencia regional de perturbaciones hídricas que afectaron la ocupación. Y en ese terreno vuelve a aparecer la lista de reyes. Muchos la han leído como una pieza política, un intento por dar continuidad y legitimidad a dinastías, explicando que antes hubo reyes que reinaban durante cifras fantásticas. Otros la ven como una mezcla de memoria oral, genealogía y mito. Entre sus pasajes más enigmáticos están los reinados antediluvianos, con cifras que hoy nos parecen imposibles. Aquí es prudente separar capas. Puede haber elementos mitológicos insertos con fines teológicos. También puede haber memoria de nombres de linajes que al ser trasladados a un marco legendario adquirieron longevidad simbólica. Desde una perspectiva práctica, si una comunidad sufrió una disrupción y luego sus élites intentaron legitimar su autoridad, recurrirían a listas que conectaran el presente con un pasado remoto. ¿Podría parte de la lista de reyes preservar nombres o títulos realmente usados en etapas anteriores a la perturbación? Es una hipótesis razonable, pero no una demostración. La comparación entre mitos y estratigrafía nos lleva a una encrucijada hermosamente ambigua. En la epopeya de Gilgamesh, el diluvio tiene un protagonista, humano receptor del saber, Utnapishtim. En versiones anteriores aparece Ziusudra. En otras regiones, Manu o Deucalión cumplen papeles análogos. El patrón narrativo, advertencia divina, catástrofe acuática, supervivientes que repueblan y reinscriben el mundo, se repite en contextos culturalmente separados. Esto puede responder a 3 líneas de explicación compatibles entre sí.
contacto cultural, difusión de relatos, convergencia estructural, arquetipos humanos para situaciones similares, y memoria de sucesos naturales que, al repetirse, quedaron inscritos como mito. En Mesopotamia sabemos de relatos locales con detalles muy precisos que se entrelazan con prácticas religiosas y calendáricas. Esa precisión permite suponer que la mitología retiene elementos de experiencias reales transformados por el tiempo y por la intención narrativa. El caso de los supervivientes que reconstruyen merece más que una línea, merece una escena. Imagínalo, la última ola retrocede, dejando una tierra embarrada, restos de techos, peines rotos y tablillas cubiertas de limo. Entre los restos, un grupo de personas se organiza para rescatar lo que sirva. No hay romance épico en esto, hay hambre, frío, necesidad de contar. Salvan de las ruinas las medidas que permiten repartir el cereal, las tablas con los nombres de deudores para cobrar rentas, los calendarios que indican cuándo plantar. Esos objetos vuelven a usarse no porque alguien planifique una arqueología del mañana, sino por la cuasi brutal necesidad de ordenar lo cotidiano. Con el tiempo, esos fragmentos son reducidos, copiados y a veces sobreescritos. La copia tiene su propio sesgo. Se selecciona lo útil, se corrige en lo obvio, se inserta innovación. De ese modo, la continuidad es funcional, no necesariamente fiel al original. La huella dactilar en la arcilla, repito, es una prueba silenciosa de ese acto humano, pero puede ser testimonio de muchas cosas, de la prisa, del artesano, del aprendiz, del fabricante de tablillas. Modernas técnicas permiten a los especialistas comparar impresiones y, en algunos casos, agrupar tabletas por similares rasgos manuales, lo que sugiere lotes hechos por manos próximas o en el mismo taller. Interpretar eso como prueba de continuidad generacional es tentador y plausible. Interpretarlo como prueba de una conspiración ancestral no lo es. La imagen poderosa que lanza la pregunta del título, y si la última generación dejó pistas, encuentra en esas huellas una respuesta plausible. No necesariamente un mensaje colocado deliberadamente para generaciones remotas, sino gestos cotidianos que se repitieron, que fueron copiados, que sobrevivieron. Podemos ahora plantear una hipótesis integrada, con las cautelas debidas. En el delta mesopotámico se produjo, a fines del cuarto y comienzos del tercer milenio antes de Cristo, según la evidencia regional, una serie de eventos hidráulicos relevantes que, en algunos lugares, dejaron depósitos de limo y alteraron ocupaciones. Es posible que comunidades hayan sufrido pérdidas importantes y que parte de su registro material se perdiera. Al mismo tiempo, es plausible que portadores de conocimientos, escribas, artesanos, sacerdotes, preservaran lo que les resultó imprescindible. Estos conocimientos, codificados en arcilla durable y practicados en las escuelas de escribas, permitieron que la Nueva Sumeria arrancara con un repertorio técnico ya funcional. Esa imagen no exige un único gran diluvio global ni una intención explícita de dejar pistas para el futuro. Exige, más bien, una combinación de supervivencia, copia deliberada y material resiliente que favoreció la preservación de ciertos elementos sobre otros. Antes de permitir que la especulación nos embelece, conviene confrontar alternativas. La explicación por sesgo de conservación, solo la arcilla resiste, puede por sí sola dar cuenta de una parte significativa del fenómeno. Materiales perecederos como madera o tejidos desaparecen y la arcilla ofrece la falsa impresión de que todo surgió de repente. Otra alternativa pone el acento en la complejidad social. Tal vez la aparición súbita es en parte el producto de procesos políticos y económicos que concentraron recursos y mano experta en centros urbanos. Una tercera alternativa, complementaria, retoma la idea de contactos culturales, redes de intercambio que difundieron innovaciones técnicas y de numeración. Ninguna de estas explicaciones es excluyente. La riqueza del problema está en su multiplicidad. Hay además un punto que me resulta especialmente hermoso, la escritura como acto de restauración. Cuando un escriba anota en un colofón, copiado de un escrito viejo, hay humildad y esfuerzo en esa frase. No siempre es un registro objetivo. Muchas veces es una confesión de que la copia fue una reconstrucción parcial.
Esa humildad nos permite entender la transmisión como algo imperfecto y humano. Darle a la escritura el papel de puente no es convertirla en oráculo, es verla como herramienta de reconstrucción en sociedades que ya valoraban la contabilidad y la memoria ritual. Y ahora permitan que la voz baje otra vez como si estuviéramos cerrando una vitrina. Piensa en las manos que han tocado cada tableta, la mano que modeló la arcilla húmeda en la orilla de una casa derruida, la mano que, siglos después, limpió la sal de una inscripción para que quienes se sentaban a repartir cebada supieran quién debía y quién no, la mano del restaurador moderno que con un pincel retira el polvo. Esas manos trazan una continuidad física que supera el ruido de las fechas y los debates académicos. Si aceptamos que la arqueología nos ofrece fragmentos, uno de esos fragmentos es la certeza sensorial de las huellas. ¿Cómo entonces quedar con la pregunta del título? ¿Y si la última generación antes del diluvio hubiera dejado pistas en Sumeria? La respuesta que lentamente se forma no es categórica, y precisamente en esa indecisión radica su valor. Podría ser que sí, que sobrevivientes y aprendices, en acto práctico, fijaran en arcilla fórmulas, reglas y nombres que más tarde sustentarían una renovación urbana. Podría ser que parte de la sofisticación temprana que observamos sea herencia real de tradiciones anteriores, preservadas en arcilla y rehechas en talleres y escuelas. Podría, también, que la imagen de una aparición súbita sea en gran medida efecto del sesgo de conservación y de la especial supervivencia de materiales inorgánicos. Lo más prudente es aceptar un mosaico, algo de continuidad técnica real, algo de pérdida irreversible, algo de reconstrucción creativa. No una única historia, sino varias que se superponen. Antes de cerrar, déjame insistir en la belleza de esa duda. La arqueología, cuando se acerca así a la memoria, no nos promete cerrarle la herida a la historia, nos permite rozarla con cuidado. Las tabletas son fósiles de pensamientos prácticos, fórmulas para dividir el grano, tablas para predecir la inundación estacional, listas de nombres que quizá representaron linajes. Y la huella humana, literal, encierra ese gesto de contacto. No hay en ello misterio conspirativo, hay humanidad palpable. Imagino la cena en una casa, cientos de generaciones después del evento. Alguien coge un libro que habla de Uruk y lee la palabra colofón en voz alta. Otro, quizá, mira una foto de una tableta con una huella y se pregunta si eso es lo más cercano que tenemos de una cara perdida. Esa pregunta es legítima. Preguntarnos es ya una forma de cuidado histórico. Para terminar, convoco otra imagen nocturna. Vuelve la sala del museo, luces tenues, una vitrina de vidrio. Dentro, una tableta con números y una huella clara en una esquina. Cierro los ojos y pienso que ese objeto respira por intervalos. Respira cuando alguien lo mira y se pregunta por las manos que lo hicieron, respira cuando un restaurador susurra que fue copiado de un original muy antiguo, respira cuando un investigador propone una hipótesis con cautela, respira cuando tú, donde quiera que me escuches ahora, imaginas. Esa respiración es la que nos salva de leer la historia como una sucesión de hechos fríos. Nos recuerda que la arqueología es, también, una conversación entre manos. Si esta historia te habló en la penumbra, cuéntame dónde me escuchas y qué detalle te gustaría que exploremos la próxima vez. Deja tu comentario abajo y si te apetece, suscríbete para seguir cruzando arqueología y memoria en voz baja. Mientras tanto, duerme con la imagen de la arcilla bajo el vidrio, pequeña, resistente, con huellas que conectan mundos. Y sueña con la posibilidad de que entre limo y luz haya existido alguien que presionó sus dedos en la arcilla y sin quererlo nos dejó una puerta apenas entreabierta al pasado.